Bueno, vamos a grabar la clase 6, Cosmovisiones. Es una clase que a mí me parece que es muy importante, pero no sé si vamos a llegar a verla con profundidad en el aula. eh, pero bueno, esta clase apunta a comprender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de física y qué es lo que estamos viendo desde un punto de vista más histórico y cultural también, ¿no? Eh, en estas diapositivas vamos a, de alguna manera, a buscar comprender el desarrollo científico que estamos analizando de manera física y matemática en el contexto en el que se dio y también su valor, ¿no? En ese contexto, su valor cultural. Para eso vamos a hablar un poco de los modelos del cosmos que existían previos un poco a lo que vamos a llamar la revolución científica. eh, y bueno, que está un poco graficado en esta pintura. Por un lado, bueno, uno podría remontarse a cualquier tipo de, em, de, ahí no me sale la palabra, de civilización ancestral. Todas las civilizaciones ancestrales tienen sus modelos de cosmos. En particular, bueno, desde lo que llamamos la ciencia moderna, ¿no? El discurso científico moderno tiene como su precursor o se piensa como su precursor Grecia, ¿no? Uno siempre, ¿no? Estamos mirando a los griegos como si la ciencia moderna fuera hija, ¿no? de, esa, de ese desarrollo. Vamos a ver también por qué históricamente un poquito. Eh, pero bueno, de lo que consta también que hay mucho material, ¿no? Porque muchos de los libros y de los textos que se produjeron en Grecia se pudieron conservar, se pudieron conocer distintos modelos del cosmos. Por ejemplo, Tales de Mileto propuso que el principio de todas las cosas era el agua. Bueno, esto puede tener algún... Todo tiene mucho sentido, ¿no? Puede tener que ver con la idea del diluvio universal, ¿no? Que pudo haber sido momentos en el que el planeta realmente estaba bajo el agua, ¿no? Eh, Anaxímenes consideró que el principio era el aire. Heráclito creyó que el fuego era el principio, el fuego que todo lo transforma. Heráclito va a ser, ¿no? El pensador o el filósofo de la transformación, ¿no? El que no se baña dos veces en el mismo río. Eh, por eso el fuego, ¿no? Porque el fuego es el elemento de la transformación. Y Aristóteles había dicho que ningún pensador había atribuido a la Tierra el carácter de elemento primordial. ¿De qué estábamos hablando? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, acá aparecen los cuatro elementos, ¿no? El elemento tierra, el elemento fuego, el elemento agua, el elemento aire. Y va a aparecer también otro elemento más, que es el éter, que es como el quinto elemento. Y estos cuatro elementos van a explicar muy bien, según la teoría aristotélica, o sea, Aristóteles va a tomar esta idea de los cuatro elementos y va a desarrollar una teoría que funciona muy bien para explicar muchas cosas, ¿sí? Esto en una época estaba, además de que eran ciencias no ocultas, pero para gente, eh, para iniciados, digamos. Hay, bueno, porque qué sé yo, para ahí eh, historias de que para formar parte de determinadas escuelas como los pitagóricos uno tenía que pasar eh, por determinadas prácticas ascéticas, ¿no? Como de no comer o hacer meditación durante unos cuantos días, eh, limpiezas, y uno luego de muchos años podía acceder a un conocimiento, eh, y bueno, el conocimiento era misterioso y con mucho valor, ¿sí? Conocimiento como decir, bueno, el teorema de Pitágoras, que para nosotros hoy es un conocimiento que es abierto, que es conocido, que uno lo puede googlear, lo puede encontrar. Tenía mucho valor porque hablaba acerca del mundo, ¿sí? Era conocimiento escrito, símbolos que representaban muy bien lo que sucedía en el mundo, ¿sí? Por eso nos vamos hasta ahí para pensar en la ciencia, ¿no? Eh, si antes para explicar un rayo, para explicar el fuego, uno tenía que recurrir a un mito, ¿sí? En Grecia empiezan a aparecer modelos explicativos
a partir de mecanismos en los cuales ya no hace falta que haya dioses, no hace falta que haya un mito explicativo, sino que por la misma materialidad de las cosas se dan ciertos efectos, ¿no? Y eso lo puede explicar muy bien la teoría de los cuatro elementos. Digo, además esto estaba mezclado con la cuestión más espiritual. Por ejemplo, aparecía la música de las esferas, los 7 planetas, las 7 notas musicales, ¿no? Los pitagóricos encuentran que las notas musicales guardan, hay una escala que se escucha muy bien, que es la escala melódica, la escala mayor, que en las cuerdas de una guitarra, para que suenen bien, tienen que tener una determinada proporción, ¿no? Entonces encuentran una proporción entre el largo de las cuerdas y la música, y esa va a ser la idea pitagórica, ¿no? Es como si hubiera en la belleza hubiera un sentido matemático detrás, ¿no? Así que bastante interesante. Es una mirada también un poco mística. Lo que estamos viendo acá son los sólidos indeformables, el cubo, tetraedro, no, tetra porque tetra es 4, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero sería como una pirámide, pero que en vez de tener 4 caras tiene 3 caras. Bueno, tiene 4 caras en realidad, pero tiene 1, 2, 3 esta de acá y 4 la de abajo, ¿no? Sólidos indeformables significa que no es posible deformarlos. Si uno los arma, por ejemplo, con palitos, no es posible deformarlos, por como hacen fuerza los palitos, ¿no? Entonces, estos son los sólidos indeformables, y a cada sólido indeformable se le daba un elemento. Como ven, hay mucha de mística acá detrás también, ¿no? Esto estamos hablando del libro de Kepler, y que ya no estamos hablando más de Grecia, pero cómo después Europa va a tomar de esto. Bueno, ¿cómo funcionaba de alguna manera? Cuando hablamos de cosmología aristotélica, hablamos de una cosmología que logra sintetizar mucho de lo desarrollado previamente por distintos pensadores griegos. Por ejemplo, la teoría de los 4 elementos en realidad la propone Empédocles, pero Aristóteles la toma y entre esta teoría y otras teorías acerca del movimiento de los planetas, genera una cosmología bastante satisfactoria para entender un montón de cosas. No tan no en términos de cuentas como nosotros lo pensamos ahora, o por ahí como había dicho, qué sé yo, como no en términos de cuentas matemáticas, pero sí en términos de poder explicar qué es lo que funciona de manera más bueno, de poder explicar por qué, por ejemplo, cuando alguien prende fuego a algo, el fuego va hacia arriba y la ceniza va hacia abajo. Eso es lo que estamos pensando. La teoría de los 4 elementos dice que todo, absolutamente todo, está combinado por 4 elementos. Esos 4 elementos son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Cada elemento tiene un lugar natural en el mundo, ¿sí? Ese lugar natural nos referimos a que la tierra va hacia abajo, hacia el centro de la tierra, ¿no? Después le sigue el agua, después le sigue el aire y después le sigue el fuego. Es decir, si prendemos fuego vamos a ver que va hacia arriba del aire incluso. Si observamos una burbuja abajo del agua, vemos que la burbuja, que está conformada mayormente por el elemento aire, va hacia arriba del agua. Si tiramos una roca en el agua, vemos que va hacia abajo. Entonces hay un orden, y el orden es tierra, agua, aire y fuego. Ese es el elemento, ¿no? Fíjense que hay una relación entre lo que actualmente nosotros los llamamos estados de agregación de la materia. ¿A qué llamamos estado de agregación? Sólido, líquido, gaseoso y bueno, y el fuego, ¿no? Es decir, para nosotros uno lo podría pensar en términos de estado de agregación de la materia. Por ejemplo, el agua la puede encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Bien. Y cada elemento tiene su lugar natural. Por ejemplo, bueno, lo que les decía, ¿no? La tierra sería la parte más sólida y más estable y formaría parte de la mayor parte de las sustancias sólidas, como los minerales. Acá, a ver, cuando nosotros decimos, por ejemplo, no sé, hacemos un jugo a partir de polvo, ¿no?
El polvo está compuesto por elementos mayoritariamente tierra. El agua el agua que nosotros colocamos está compuesta mayoritariamente por el elemento agua. Y generamos entre esos dos, batimos y generamos algo nuevo, ¿sí? Ese jugo, ¿de qué está conformado? Y un poquito de agua y un poquito de tierra. Bueno, así podríamos hacer con absolutamente todo. Por ejemplo, prendemos fuego a una madera. ¿Qué observamos? Observamos que cae ceniza, que el fuego va hacia arriba, un humo, y a veces podemos observar también un poquito de agua de transpiración. Entonces decimos, esa madera, el fuego, en realidad lo que hizo separar esos elementos que ya estaban en la madera, que eran elemento tierra, porque cae la ceniza, elemento aire, que se va hacia arriba, elemento agua, que es el que se puede ver como que transpira la madera. Entonces uno dice, todos los elementos, todo lo que está en el mundo está compuesto por estos 4 elementos, y bueno, hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Eso explica muy bien muchas cosas, ¿no? Bien. Además de que también estaba mezclado con la simbología, también estaba mezclado místicamente, ¿no? También la tierra es lo sólido, lo difícil de mover, ¿no? También va a estar relacionado con hoy en día lo que llamamos, ¿no? los signos del horóscopo, el signo tierra, el aire, ¿no? El fuego en la transformación, el agua representa también el espacio materno, ¿no? El espacio de... todo esto estaba además mezclado y está actualmente, porque actualmente también se utiliza en muchas cosmologías de civilizaciones que siguen utilizando estos 4 elementos como guías, ¿no? Bien, por ejemplo, un movimiento natural de una bala de cañón sería caer hacia el centro de la Tierra, porque está compuesta mayoritariamente por el elemento tierra, entonces cae naturalmente hacia abajo. Entonces, ¿cómo puede ser que si nosotros la ponemos en un cañón, en realidad no caiga hacia abajo, sino que haga como una parábola? Y bueno, lo que pasa es que, y así lo explicaba Aristóteles, hay movimientos naturales y movimientos violentos. Los movimientos violentos es cuando nosotros hay un agente que fuerza a ese material a hacer un movimiento que no es natural, ¿sí? Y el movimiento natural sería que caiga. Entonces esto está bueno, porque si nosotros vemos que hay algo que no está haciendo su movimiento natural, es porque hay algún agente que está haciendo ese movimiento. Es decir, yo tengo en mi mano una virome, si yo la suelto naturalmente cae hacia el piso, porque está conformada mayoritariamente por el elemento tierra. Si yo la tiro para arriba, lo que estoy haciendo es generando un movimiento violento, o sosteniéndola estoy generando un movimiento violento. A eso se llama movimiento violento, que no es natural. Bien, y otra cosa que pensaba Aristóteles es que las cosas más grandes o más pesadas caían más rápido. Es decir, a mayor masa, más rápido caen los objetos pesados caen más rápido que los livianos, y que los cuerpos caen de manera que su velocidad se duplica en relaciones iguales al tiempo. Es decir, nosotros podemos ver que cuando algo cae, va cada vez más rápido, y Aristóteles pensaba que la fórmula era 2 por t, es decir, si en un segundo va a 2 metros sobre segundo, en 2 segundos va a 4 metros sobre segundo, y esa es la manera, ¿no? Y después 6 metros sobre segundo, 8 metros sobre segundo, que es lineal con el tiempo, la velocidad. Bien. En ese momento ya se sabía que la Tierra era esférica y no plana, y se había calculado el radio terrestre. Nada, se los dejo, hay mucho escrito, no vamos a... Pero Eratóstenes había calculado el radio de la Tierra. Eratóstenes sabía que había un día en el que se conocía que en Siena había un pozo en el que el sol estaba justo arriba de Siena y no se veía sombra. Entonces esto se conocía, tal día en Siena el sol pasa por arriba, y pasa justo por arriba, y a las 12 del mediodía no hay sombra. Y él ese mismo día recorrido, se fue a Alejandría y midió la sombra de una columna, también al mediodía.
Y como hay una curvatura en la Tierra, en Alejandría la columna va a generar sombra porque los rayos del Sol vienen con la misma inclinación. En Siena no hay sombra, pero en Alejandría sí. La diferencia entre Siena y Alejandría no es que una está más al este y otra está más al oeste, están a la misma, no me acuerdo si es latitud o longitud, disculpen. Pero en lo que cambia es que una está más al norte, es decir, están en la misma, en el oeste, están en el mismo punto entre este y oeste, en el mismo punto, en el mismo meridiano, pero lo que cambia es que Alejandría está más al norte. Entonces lo que vamos es una sombra, y esa sombra va a estar relacionada con la, según los kilómetros en los que está la ciudad, y va a estar relacionada con la curvatura de la Tierra. Si la Tierra fuera más curva, esa sombra sería más grande. Entonces Eratóstenes, sabiendo la distancia que había entre Alejandría y Siena, que se sabía, se medía en estadios, pudo calcular el radio terrestre, y le dio bastante bien. O sea que ya se sabía que la Tierra era esférica. Bien, está bueno, si les interesa está bueno para ver. Bueno, esto es la Tierra, ¿no? En la Tierra uno veía esto de los 4 elementos, de que el elemento Tierra iba hacia el centro, ¿no? ¿Y qué se veía en el cielo? Y bueno, en el cielo se ven las estrellas y se ven los planetas, ¿sí? Uno puede ver los planetas acá alineados, ¿sí? Siempre están alineados aproximadamente los planetas, porque siempre están en el mismo plano de órbita. Nada más que a veces se ven todos, a veces no, a veces Mercurio está del otro lado, o Saturno. Cuando decimos hay una alineación de planetas, es que justo se ven muy seguidos uno del otro, ¿no? Y si uno ve a la tarde, a Venus lo ve muy grande, se puede ver muy grande, muy cerca del Sol, y a Júpiter también en general se lo ve muy grande, y Marte un poco rojito. Es muy fácil encontrarlos a ojo cuando están, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que se ve de noche, no? Si uno deja pasar el tiempo, a ver si se ve este video. No se ven los videos. A ver, lo voy a parar y voy a ver. Ahí está. Lo que se ve de noche, si uno deja pasar el tiempo y ve con una cámara, es este movimiento, un movimiento circular de las estrellas alrededor de un centro, que en este caso aproximadamente estaría por acá, ¿no? El centro. Vamos a darlo de vuelta. Miren la Cruz del Sur. ¿Ven? La Cruz del Sur apunta a ese centro que estaría como por acá. ¿Ven? Es el centro alrededor del cual dan vuelta todas las estrellas en el hemisferio sur. Es lo que se conoce como el polo sur, o el polo sur de las estrellas, estelar. Esto es en otro lugar, ¿no? ¿Qué observamos? Observamos como que las estrellas dan vueltas alrededor de la Tierra. Eso observamos. Las estrellas dan vueltas alrededor de la Tierra. Y los planetas no, a veces no hacen el mismo camino que las estrellas, sino que planetas en griego tiene una relación con la palabra errante. Significa que no hace el mismo camino que las estrellas, sino que durante la noche sí, pero día a día los vamos viendo que se van moviendo. Es decir, no están en la misma constelación, sino que se van moviendo. Igual que la Luna, igual que el Sol. Se van moviendo respecto a la constelación que hay detrás. Es decir, todas las estrellas se mueven todas juntas, las constelaciones se mueven todas juntas, los planetas no, van cambiando de constelación. Entonces uno puede decir, Marte está en Tauro, Marte está en Leo. Uno puede decir, la Luna está en Leo. Uno puede decir, el Sol está en Leo, el Sol está en Tauro, y eso es lo que marcan, ¿no? los meses, los signos del zodíaco en los meses. Entonces, según la teoría aristotélica, la Tierra está en el centro, y hay distintas capas, que serían como capas de cebolla, ¿no? En las cuales uno encontraría en la primera capa la Luna girando alrededor de la Tierra, en la segunda capa Venus girando alrededor de la Tierra, luego el Sol, que uno lo ve que gira alrededor de la Tierra, porque bueno, uno se levanta a la mañana y lo ve que da una vuelta alrededor de la Tierra, ¿no? Luego Marte,
y luego la capa de las estrellas fijas, que se mueven todas juntas, ¿sí? Pero lo que vemos es que los planetas no se mueven en conjunto con las estrellas fijas, sino que tienen como su propia órbita. Y con esto explican muy bien el movimiento de los planetas alrededor de la Tierra, que es lo que uno observa, ¿no? Además de esto, ¿no?, uno puede pensar en la teoría aristotélica. ¿Se acuerdan que hablamos del quinto elemento? Los 4 elementos están en la Tierra, y de la Tierra hacia la esfera de estrellas, las distintas esferas estelares, el elemento es el éter, o el quinto elemento, el llamado quinto elemento. Es decir, es como toda esta parte que está extraterrestre, ¿no? Primero es inaccesible, según la teoría aristotélica, y después es perfecta. Todo se mueve, es ideal. Es decir, ¿por qué es ideal? Porque uno en la Tierra los movimientos ve que se frenan. Uno tira una bolita y se frenan. Y acá el Sol no se frena, Venus no se frena. Entonces acá hay movimientos ideales. Hay motores ideales, movimientos ideales, que son perpetuos, ¿no? Bueno, tenemos esa quinta esencia, el éter. La quinta esencia, el elemento incorruptible de las estrellas, ¿no?, que se pueden mover eternamente y no cambian. Y uno dice, bueno, hay cuerpos graves y leves. Los cuerpos graves caen hacia el centro del universo, que es el centro de la Tierra, ¿no? Los cuerpos graves caen hacia el centro del universo, que es el centro de la Tierra. Por ejemplo, si uno tira una piedra para arriba, ve que luego cae hacia abajo, porque su lugar natural es el centro de la Tierra. Bien, o sea, fíjense que hay una relación entre lo que uno ve en las estrellas, lo que uno ve en el cielo nocturno, y la teoría de los 4 elementos. Hay una relación, ¿no? Bien. Bueno, Aristóteles tomó distintos modelos cosmológicos y propuso este propio modelo, en el que el planeta de la Tierra está en el centro del universo, y cada elemento tiene su lugar natural. Las 4 causas aristotélicas son los principios fundamentales que explican el porqué y la existencia de cualquier fenómeno. Y lo que dice las 4 causas son: todo fenómeno tiene una causa material, que tiene que ver con lo que está hecho; una causa formal, que tiene que ver con su esencia, su estructura; una causa eficiente, que es quien lo produce; y una causa final, que es su propósito o su fin. ¿Por qué nombro esto? Bueno, porque si uno suelta una piedra, una piedra tiene su causa material, es que está hecho de piedra, y su causa final es que su finalidad es caer hacia el centro de la Tierra, que es su lugar en el mundo. Esa es la manera de explicar, ¿no? Su esencia y su estructura podría ser, que tiene una forma esférica, y bueno, lo eficiente sería cuando lo suelto, su lugar en el mundo es su propósito, su finalidad, ¿no? Y de esta manera Aristóteles explicaba muchísimo de qué es lo que pasaba con los movimientos. Bueno, había algunas cosas que no cerraban, como por ejemplo una flecha, ¿no? Yo lanzo una flecha, ¿por qué se mantiene tanto tiempo en el aire y no se cae, ¿no? Y entonces acá aparecían distintas hipótesis, como por ejemplo decía, el horror vacui. El horror vacui es, por ejemplo, detrás de la flecha se genera un vacío, y para que no se genere ese vacío, el aire empuja atrás de la flecha para que no se genere vacío, y eso hace que la flecha siga en movimiento, porque el aire lo va empujando detrás, ¿no? Es decir, acá empezamos a ver que había problemas con la teoría aristotélica, pero que se le encontraban parches o soluciones, ¿no? Otro ejemplo era que habrán escuchado hablar de Marte retrógrado. Marte está retrógrado, así que por las dudas no uses el celular porque se te puede romper. Bueno, ¿qué significa retrógrado? Significa que si lo vemos día a día, vemos que Marte va yendo hacia adelante, se empieza a poner cada vez más fuerte, es decir, que está cada vez más cerca de la Tierra, y va hacia atrás y después vuelve a ir hacia adelante. Y esto no se explicaba con la teoría aristotélica, porque según la teoría aristotélica, Marte tiene que estar en una esfera que se mueve de manera circular, y esto no se mueve de manera circular. La solución que se encontró a esto la encontró Ptolomeo, o la desarrolló fuertemente Ptolomeo alrededor del siglo II después de Cristo, que lo que hizo fue: todos los planetas, además de girar alrededor de la Tierra en círculos, giran adentro de un círculo que está adentro del círculo primario. El círculo primario se llama deferente, el ciclo secundario se llama epiciclo, y eso explica este movimiento medio raro que hace como medio rulo,
de los planetas alrededor de la Tierra, ¿sí? Esto es lo que se llama, ¿no?, sistema tolemaico. Bueno, y otra cosa que es bastante interesante es que todo era círculo. ¿Por qué era todo círculo? Bueno, porque era el círculo es la forma perfecta, ¿no? Entonces a eso luego se le llamó la maldición del círculo, de que todo tenía que moverse alrededor de un círculo, ¿no? Que la va a romper Kepler cuando diga las órbitas son elípticas. ¿Estamos bien? Bien, bueno, seguimos. Bueno, de esta manera se podría explicar mucho de lo que se observaba, la verdad, con muy buena precisión. Bien, Grecia fue una civilización que fue, ¿cómo es que se llama? Fue atacada por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda con los libros, ¿sí? Se queda con los libros para el Corán. Los libros eran muy valiosos, eran tan valiosos como la espada era el libro. Se quedan con los libros y bueno, todos esos libros llegan, hay una invasión otomana hacia toda Europa, llega hasta España, por ejemplo. Hay muchas cuestiones de España que tienen que ver con el Imperio Otomano, y llegan los libros de Grecia, ¿no? Estamos hablando de lo que en general se llama la Edad Media. La Iglesia Católica muy fuerte, la Iglesia Católica Romana muy fuerte en toda Europa, en Italia, España, y la escolástica en lo que sería como los espacios de estudio dentro de la Iglesia Católica, de estudio de las Sagradas Escrituras, un espacio en el que se empiezan a colar estos libros griegos. Algunos se conocían, pero con la invasión del Imperio Otomano llegaron muchos más, y llegó lo que es comúnmente conocido como la Biblioteca de Alejandría, que es la Biblioteca de Alejandría, que fue quemada, que se llevaron los libros los otomanos. Esa biblioteca empezó a tener fuerza en Europa, y si bien por ahí era conocido, no sé, un libro de Platón, ahora de repente habían llegado un montón de libros. Y otra cosa que aumentó la cantidad de circulación de los libros fue la imprenta, ¿no? 1440, el invento de la imprenta, es decir, una manera mecánica de imprimir libros a gran cantidad, porque antes se tenían que pasar a mano los libros. Bien. Bueno, y eso da de alguna manera el pie al Renacimiento. ¿Qué sería el Renacimiento? ¿A qué se llama Renacimiento? Bueno, la palabra Renacimiento hace referencia justamente a este desarrollo griego, que se vuelve a dar valor dentro de la Europa, y el pueblo europeo se va a ver como va a ver en el legado de Grecia una continuidad con su propio legado. Entonces va a decir, bueno, va a tomar esas escrituras griegas y las va a desarrollar. Eso es lo que comúnmente se le llama Renacimiento. O sea, antes de eso quizás la vida estaba más relacionada con la religión católica. La religión católica, para la religión católica, digamos, la vida en la tierra era de pecado, y bueno, luego de la muerte uno llegaba a la vida eterna, o sigue siendo así, ¿no? Después de la muerte redime su pecado, y si fue una persona buena va al cielo, y si fue una persona mala va al infierno. Y de repente los libros griegos fueron interpretados también dentro de esa clave, ¿no? Las pinturas, por ejemplo, eran específicamente sobre temas religiosos. Bueno, en el Renacimiento, en el que se empiezan a aparecer estos filósofos griegos que se preguntan por el ser, que se hacen esas preguntas, vuelve el hombre a estar en el centro, el hombre como humanidad, no como hombre o mujer, sino como humanidad, vuelve a estar en el centro de la escena. A eso se le llama Renacimiento, el renacimiento del hombre, el renacimiento del hombre que piensa, de la persona que se pregunta acerca del mundo.
que no tiene todo dado por las escrituras, sino que empieza a generar su propio relato del mundo. Esa es la idea del Renacimiento, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XV, en Italia y Europa, ¿no? Fíjense, ¿no? Las épocas, ¿no? Estamos hablando de 1492, el descubrimiento de América, ¿no? Los primeros mapas mundiales. O sea, antes no había un mapa que de todo el mundo, ¿no? Son los primeros mapas que dicen, bueno, tenemos mapeado el mundo, sabemos que por acá está América, por acá está Europa, por acá está Asia, ¿sí? Estamos hablando de eso, estamos en esas épocas, ¿no? 1500, descubrimiento de América, van a ser, por ejemplo, muchos de los desarrollos de Copérnico. Bien, además, al existir la imprenta, la Biblia se empieza a vender y la gente empieza a tener la Biblia en su casa y a darle su propia interpretación. A eso se llamó la Reforma Protestante. Uno de los referentes, Martín Lutero, se le llama de alguna manera, a la reforma en la cual las personas se dieron la posibilidad de hacer su propia lectura de la Biblia, su propia hermenéutica, su propia lectura de la Biblia, y eso generó que se rompa la idea de una sola lectura, que era la lectura de la Iglesia Católica. Y eso generó su reacción, que es lo que va a ser la Inquisición o la Contrarreforma, que lo que busca es que desaparezcan esas nuevas formas de ver las Sagradas Escrituras, y bueno, van a decir, bueno, no, las Sagradas Escrituras son esto, y van a prohibir los libros que estén en contra. Y además, bueno, la casa de brujas, muchas de las cosas que ustedes quizás conozcan. Bien. Bueno, acá hay una relación, por ejemplo, entre la Divina Comedia de Dante Alighieri, Dante Alighieri, bueno, y este libro sería como nuestro Martín Fierro, es el que le da de alguna manera el italiano, genera como un italiano común en Italia. Dicen, bueno, vamos a tomar como uno diría, bueno, ¿cuál es el idioma de Argentina? Bueno, Martín Fierro de alguna manera fue como uno de los primeros libros en los cuales se escribió en el idioma castellano, o con sus modismos, ¿no? Bueno, acá sería como la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia es una persona que va hacia el infierno a buscar a su amada, y acá podemos ven cómo se relacionaba el mundo aristotélico que habíamos visto antes con el mundo católico. Fíjense, tenemos el infierno, el cielo, y acá tenemos las distintas esferas, ¿no? Esfera de la Luna, esfera de Mercurio, esfera de Venus. Y acá tenemos los 4 elementos: el fuego, el aire, la tierra, el agua. ¿Sí? Jerusalén. Fíjense cómo está mezclado el mundo aristotélico con la religión católica, ¿no? A eso me refiero con que le dieron su propia interpretación dentro de lo que se llama la escolástica. Bien. Bueno, esto es una línea de tiempo: hegemonía del cristianismo, 1200, recuperación y reelaboración del fondo documental antiguo. Estamos hablando del fondo documental griego y lo que se va a llamar humanismo, como una ruptura de la idea de que la Tierra solo se viene a hacer un paso y a morir para ir al cielo. Bueno, el humanismo vuelve a darle valor al humano y a la vida en la Tierra, y vuelve a pensarse un montón de cosas acerca del universo. Eso se llama el Renacimiento. Estamos hablando de 1400. Fíjense la relación con el descubrimiento de América, 1500, ¿no? Expansión colonial marítima. Bien, la escolástica, los pensadores que van a tomar Santo Tomás de Aquino, uno toma a Aristóteles, otro toma a Platón, ¿sí? Neoplatonismo tenemos distintas relecturas dentro de la religión católica de las lecturas clásicas griegas. Bueno, acá tenemos la imprenta, la expansión colonial marítima. Bueno, por acá tenemos a Copérnico en 1500 desarrollando aproximadamente su teoría heliocéntrica, en el cual no está la Tierra en el centro del universo, sino que lo que está en el centro del universo es el Sol, ¿no? Y fíjense cómo está por acá
está lo que se llama la Contrarreforma. Por acá estaría la Inquisición, ¿no? Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, ¿no? Tycho Brahe, que era el que, junto con Kepler, digamos, como el maestro de Kepler, que le entregó sus observaciones de los planetas. Galileo, ¿ven? Que es contemporáneo con Kepler. Descartes, ¿no? Descartes, que va a desarrollar su discurso del método. Y Newton, que nace más o menos cuando muere Galileo, ¿no? Es como un poquito posterior, que va a tomar a estos pensadores, a Copérnico, Kepler, Galileo, y va a desarrollar su teoría bueno, además desarrolló un montón de teorías de los colores, de un montón de cosas hizo Newton, pero bueno, una de las cosas por las que se conoce son por sus tres leyes de Newton de la mecánica y su teoría de la gravitación universal, que es lo que venimos viendo, ¿no?, en física. Bien. Esto está tomado del libro Noticias del planeta Tierra de Guillermo Boido, que daba historia de la ciencia en la UBA. Muy linda materia. Bueno, la relectura de los clásicos griegos. Esto que estamos viendo es una pintura de la época del Renacimiento, de Miguel Ángel. ¿Y quiénes están pintados? Los griegos. Esto es la Academia griega. Está Platón apuntando al cielo y Aristóteles apuntando a la tierra. Platón en su mundo platónico de las formas. Fíjense la relación con las ecuaciones, ¿no? Aquello que perdura, que no muere, ¿no? Una ecuación, ¿no? Las formas eternas, ¿sí? Las ideas, ¿no? Cuando uno dice una manzana y se imagina una manzana. Ahora, esa imagen que tiene una manzana no es la manzana real. Todas las manzanas son distintas. Sin embargo, uno tiene una imagen de una manzana. Bueno, esa imagen es la imagen ideal, es lo que está en el mundo platónico, ¿no? También aparece, ¿no?, cuando uno se enamora platónicamente, ¿no? Es que no está viendo la realidad. Así que ojo. Y bueno, y Aristóteles es introducido, bueno, el neoplatonismo es introducido por San Agustín. ¿Qué sería el neoplatonismo? Bueno, pensar este Dios católico en el marco de Platón. Eso perfecto es la idea de Dios. Y Aristóteles va a ser introducido por Averroes, que es, creo que es oriental, y Santo Tomás de Aquino, que es lo que se llama la escolástica, en la cual se toma las ideas de Aristóteles en el marco de el catolicismo, ¿no? Bueno, y acá tenemos alguna pintura de Rafael en donde aparece el humano. Vuelve a aparecer el humano como pregunta, ¿sí? Ya no Dios y las Sagradas Escrituras, sino el humano. Por eso el humanismo, el Renacimiento. Bueno, en ese contexto es en el que Copérnico dice todos los movimientos que nosotros vemos de los planetas se podrían explicar mucho más fácil, sin tanto epiciclo, sin tanto que se usaba en la teoría de Ptolomeo. Se podrían explicar mucho más fácil si ponemos al Sol en el medio del universo, ¿no? Y eso explicaría, y a la Luna sí girando alrededor de la Tierra, y bueno, y tendría por ejemplo acá Mercurio, Venus, y eso explicaría mucho mejor el movimiento de los planetas. Bueno, los problemas de esto son varios, ¿no? Por un lado, ¿por qué no todo cae alrededor del Sol? ¿Por qué no cae todo al Sol? Uno se podría preguntar, si el Sol es el centro del universo y la teoría de los 4 elementos sigue funcionando, ¿por qué no cae todo alrededor del Sol? Una pregunta que no se podría hacer. Otra pregunta que se podría hacer uno es bueno, otro problema que tiene esto es que iba en contra de una de las líneas de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces eso le generaba complicaciones con la Iglesia, en una época en la cual decir algo en contra de las Sagradas Escrituras podía generar la muerte, ¿sí? Hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice que el Señor le pidió al sol que se detenga en la ciudad de Gabaón. Es decir, si le pidió al sol que se detenga es porque el sol se mueve. Y esa es la mirada de la Iglesia en ese momento. Es decir, la teoría heliocéntrica va en contra del pasaje de la Biblia. Y en realidad no es algo muy problemático, salvo que en ese momento, como la Iglesia estaba en la época de la Inquisición, bueno, el problema era la Inquisición, digamos, ¿no?
era un momento donde no había tolerancia para el pensamiento distinto, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, esta idea explica muy bien las fases de Venus, que Venus tiene fases como la Luna, se ve menguante, y lo puede explicar bien. Explica los movimientos retrógrados de los planetas de una manera más sencilla. Tiene falencias, no se ajusta también a los cálculos. Y esto se da porque sigue pensando en círculos. Copérnico sigue pensando en círculos. Y bueno, este problema de que va en contra del pasaje de la Biblia, a Copérnico le generaba un problema también, ¿no? Tuvo mucho tiempo para publicarlo. El libro de Revolutionis, que explica la revolución de los planetas alrededor del Sol, ¿no? Kepler, 1561-1630, toma la teoría de Copérnico, y además agrega que sus tres leyes, que los planetas orbitan en elipses, es decir, que rompe con la maldición del círculo, y eso explica mucho mejor, porque a veces los planetas se ven más fuertes, su luz se ve más fuerte o más débil. Por ejemplo, uno puede ver que a veces Júpiter se ve más fuerte, en la luz se ve más fuerte o más débil, y eso tiene que ver porque a veces está más lejos o más cerca. Y además empezó a encontrar ecuaciones que explicaban, bueno, era consejero astrológico, en ese momento la astrología y la astronomía estaban de la mano, y bueno, encontró tres leyes, ¿no? Bueno, la primera ley, la de las órbitas elípticas, que rompe con la maldición del círculo. La segunda ley de Kepler vio que mientras más lejos estaban los planetas, más lento iban, y cuanto más cerca del Sol estaban, más rápido iban, ¿sí? Porque los iba siguiendo día a día, ¿no? Y él dijo, bueno, encontró una ley matemática que decía que barre áreas iguales en tiempos iguales, es decir que el área barrida en este tiempo, como va más lento, va a ser la misma área barrida en este tiempo que va más rápido. Bien, estamos empezando a ver ecuaciones matemáticas que explican el movimiento de los planetas. Muy fuertes esto ya, ¿no? Fuerte en el sentido de piensen que estamos empezando a pensar cómo funciona el mundo, y acá Kepler está diciendo, bueno, hay ecuaciones matemáticas que pueden explicar muy bien el movimiento de los planetas, ¿sí? Y bueno, la tercera ley que hablamos en la ecuación, en el punto anterior, que se puede explicar con la segunda ley de Newton, es que hay una relación entre el periodo y la distancia entre los planetas y el Sol. Y esa relación es la misma para todos los planetas, ¿sí? Galileo Galilei, más o menos la misma época que Kepler, se carteaba con Kepler, eran los dos copernicanos, es decir, los dos creían en la teoría de Copérnico. Ya de grande, fíjense, nació en 1564, en 1604 fue un año mirabilis, lo que se llama un año mirabilis, un año con muchos descubrimientos para Galileo. Bueno, descubrió una bomba de agua, la ley del movimiento uniformemente acelerado, o sea que acá estamos empezando a ver un precursor de Newton, ¿no? La idea de movimiento uniformemente acelerado, es decir, de una velocidad que va como t cuadrado. Midió una supernova, hizo una observación de la supernova. En 1609 fabrica su primer telescopio, mejorado de una versión holandesa. Fabrica su telescopio, y con ese telescopio empieza a hacer observaciones. ¿Qué va a pensar Galileo? Galileo se está preguntando, ¿es posible con el mundo copernicano explicar el movimiento en el cielo y en la tierra con este universo copernicano, ya no aristotélico? Galileo es aristotélico en público porque está mal no ser aristotélico, porque es un problema, pero en privado es copernicano, es decir, es una persona que está pensando en si Copérnico puede explicar mejor qué es lo que observamos. Obviamente una primera cosa que sucede es, si la Tierra se está moviendo, ¿por qué no nos damos cuenta que la Tierra se está moviendo? Si es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, ¿por qué no nos damos cuenta que la Tierra se está moviendo? Bueno, esas cosas se va a preguntar Galileo, y para preguntárselas, ¿sí?, hace experiencias mentales. Por ejemplo, piensa este movimiento relativo. Si uno está arriba de un barco y el barco está en movimiento con velocidad constante,
y uno tira algo desde el mástil, va a ver que eso que tira cae al pie del mástil. En cambio, si uno lo ve desde afuera, el movimiento fue parabólico, ¿sí? Esto, ¿qué nos hace pensar esto? Que como uno está arriba de la Tierra, si tira una piedra para arriba, la Tierra no se va a mover y va a dejar atrás a la Tierra, a la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra se mueve con la Tierra. Es lo que observaron en la experiencia que vieron, ¿no? Esto lo podemos ver, estamos adentro de un autobús que se mueve a velocidad constante. Si nosotros soltamos una piedra, cae en nuestro pie, no cae atrás. No es que mientras está en el aire perdió ese movimiento con que venía. ¿Se entiende? Esto es lo que pensaba Galileo. ¿Por qué? Porque está queriendo explicar que la Tierra se mueve y no nos damos cuenta que se mueve, pero sí se mueve. ¿Sí? Y otra cosa que trata de pensar Galileo, de romper con la idea de movimientos naturales o violentos de Aristóteles, y pensar que hay algo del movimiento que se conserva, porque él lanzaba una pelotita y en vez de quedarse acá cerca de la Tierra, donde sería su posición natural, seguía con movimiento hasta llegar más o menos a la misma altura. Entonces va a pensar que hay algo de la cantidad de movimiento que se conserva, no la cantidad de movimiento que nosotros llamamos ahora en física, pero una idea similar, ¿no? Otra cosa que veía es que si uno tira 2 pesas de 1 kilogramo, que quería ver si algo muy pesado cae más rápido que algo muy liviano. Entonces Galileo hacía experiencias mentales, que era algo que no se hacía mucho, ¿no? Además de hacer experiencias reales, hacía experiencias mentales. Una experiencia mental es si una pesa de 2 kilos cae más rápido que una pesa de 1 kilo. Ahora hago lo siguiente, agarro 2 pesas de 1 kilo y las uno con un hilo. Y las empiezo a unir cada vez más cerca. ¿Van a caer más rápido? Porque las uní. Y eso le pareció que no tenía sentido. O sea, si yo tiro 2 pesas de 1 kilo que caen juntas y una pesa de 2 kilos cae más rápido, si yo uno las 2 pesas de 1 kilo con un hilo, ¿caería más rápido? No. Bien, entonces dice la velocidad con la que cae no depende del peso. Y bueno, está la idea de que él realmente lanzaba bolas desde la Torre de Pisa, que no sé si es real, muchos dicen que no es real, pero bueno. Y acá exploraba, todavía no existía el reloj. Galileo es uno de los primeros que piensa en el péndulo, en el reloj de péndulo. O sea, que imagínense en un tipo que, no sé, cantando, haciendo, ¿no? Generaba un pulso y con eso calculaba el tiempo y veía que a iguales intervalos temporales el recorrido se iba haciendo cada vez más grande y que X, o sea, los recorridos, acá está mal, X, el recorrido iba como la distancia recorrida iba como t cuadrado, no como 2t, sino como t al cuadrado. Y ahí, bueno, piensa, este movimiento es acelerado, su velocidad cada vez más grande. Bueno, otra cosa, así como veía cosas en la Tierra que intentaban romper con la idea aristotélica, también empezó a observar el cielo. Veía las fases de Venus que no eran compatibles con esas cáscaras aristotélicas. Veía manchas solares, que eso no era compatible con que el Sol era, o sea, todo lo que era por fuera de la Tierra era perfecto. Veía cosas que no eran perfectas, veía cráteres lunares, es decir, se preguntaba cómo este mundo del éter no es perfecto. Si hay cráteres debe ser porque acá pasan cosas, o caen meteoritos, no sé, acá están pasando otras cosas en el Sol. Además, estas manchas solares no se quedaban siempre en el mismo lugar, sino que aparecían en otros lugares. Todo esto observaba Galileo. Galileo observaba el cielo y la Tierra, estaba queriendo preguntarse acerca de la cosmovisión de nuestro universo, ¿sí? Hay que pensarlo como algo... Bueno, esta es una explicación de cómo se verían las fases de Venus si la Tierra es el centro del universo, y cómo se verían las fases del Venus si el Sol es el centro del universo, y las observaciones de las fases de Venus, que son parecidas a las fases de la Luna, son compatibles con la teoría copernicana, ¿sí? Que es lo que estudia Galileo. Todo esto con el telescopio, porque antes del telescopio era imposible darse cuenta que Venus tenía fases. Otra cosa que vio Galileo, que no lo tengo por acá, son las lunas de Júpiter. Y vio que las lunas de Júpiter eran como planetas, pero que giraban alrededor de Júpiter. Entonces empezó a ver que había cosas que giraban alrededor de planetas.
¿sí? Como la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces dijo, bueno, es posible que esto sea una explicación de la teoría copernicana. Bien, fue condenado por la Iglesia a una prisión domiciliaria debido a la Inquisición. La sacó barata porque era un tipo querido, era un tipo también respetado, no así Giordano Bruno, que lo quemaron. Y recién en 1992 el Papa Juan Pablo II reconoció que la condena de la Inquisición en 1633 fue un error. Es decir, que actualmente la Iglesia considera que fue un error la condena a Galileo, y de alguna manera, bueno, le pidieron perdón. Por lo menos no lo quemaron. Así que bueno. Pero bueno, Galileo pone de relieve los problemas de la cosmología aristotélica, estudia el movimiento relativo, estudia la aceleración mediante la medición del tiempo con un péndulo, es precursor del reloj. Y bueno, y después, ¿qué nos queda? Que de alguna manera cierra todo esto con moño, es Newton, ¿no? La cosmovisión aristotélica tiene muchas falencias, sin embargo es la que puede explicar por qué los elementos pesados van hacia el centro del universo, y en conjunto nos ayudan a entender muchas experiencias de nuestro mundo. Newton intenta tomar el universo copernicano y generar otras leyes que puedan explicar por qué las cosas caen hacia el centro de la Tierra, y por qué la Tierra gira alrededor del Sol, y por qué la Luna gira alrededor de la Tierra. Eso tiene en la cabeza Newton. Y para eso desarrolla el cálculo infinitesimal, es decir, la derivada. Es decir que además tiene un desarrollo matemático muy fuerte. Bueno, tenemos las leyes de Newton. La primera ley de Newton: si no hay interacciones o la interacción neta es nula, los objetos se mantienen en su estado de movimiento. Esto explica por qué la Tierra se puede estar moviendo y nosotros no vemos que las cosas se van hacia atrás. ¿Se entiende? Porque si tiramos una virome para arriba, no es que la Tierra se movió y la dejó atrás, porque la virome sigue con el mismo movimiento que tiene, se mueve junto con la Tierra. ¿Sí? Eso explica la primera ley. La segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, es decir que las interacciones del entorno van a cambiar la velocidad del objeto de estudio. ¿Sí? Es decir que si no hay interacciones, la velocidad no cambia. Y con esta segunda ley, bueno, después está la tercera ley que dice, bueno, obviamente si la Tierra atrae a la Luna, porque la Luna no va a atraer a la Tierra, ¿no? Y su fuerza de gravitación universal. Con la fuerza de gravitación universal y la segunda ley de Newton, él logra obtener órbitas elípticas. Es decir, la solución de esta ecuación de meter esta fuerza, igualarla a la masa por la aceleración, es una órbita elíptica. ¿Sí? Es muy fuerte esto, porque estamos hablando de que él logra. Acá en este gráfico él está viendo cómo cae una manzana, que lo explica con la fuerza de gravitación universal, y cómo la Luna gira alrededor de la Tierra, que lo explica con la fuerza de gravitación universal. Es decir, una única ley que explica el movimiento en la Tierra y en el cielo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Una única ley matemática que explica de manera muy detallada lo que pasa en la Tierra y lo que pasa en el cielo. O sea, piensen que cuando la gente empezó a entender esto, empezó a pensar que Dios era un arquitecto. O sea, hay una religión que se crea en ese momento, que es la Gadú, la de los masones, que piensan a Dios como un gran arquitecto del universo. Porque, claro, ¿cómo puede ser que las cosas sigan una ley matemática? Esto es muy fuerte, ¿sí? Es el inicio de lo que llamamos la revolución científica. Bueno, y acá están las cuentas que hicimos en la clase anterior de cómo obtener órbitas circulares. Bueno, en un caso más general pueden ser elípticas, que es la aceleración centrípeta y la fuerza gravitatoria de gravitación universal. Y esto explica, haciendo las cuentas, Newton puede explicar la tercera ley de Kepler, ¿sí? Acá hay una demostración de 1798 en la cual Cavendish calcula la constante de gravitación universal conociendo dos masas y cuánto se atrae una masa con respecto a la otra, con lo que se llama una balanza de torsión, que se tuerce un poquitito. O sea, se genera una fuerza, se tuerce un poquitito, pero ese poquitito, con una fuente de luz, logra desviar un rayo lo suficiente como para medirse, y a partir de eso mide la constante de gravitación universal, y de alguna manera se observa que acá en la Tierra, con objetos pequeños, también los objetos pequeños también se atraen entre sí. Es decir, todo se atrae entre sí. Esa es la idea de la fuerza de gravitación universal. Entonces, ¿cuáles son los logros de la teoría de Newton?
Explica la experiencia de Galileo de conservación de la cantidad de movimiento, cuando la fuerza neta es nula, da soluciones para los planetas, dan soluciones para las órbitas planetarias, o sea, da como resultado órbitas elípticas para los planetas, que es lo que observa Kepler. Las cosas caen hacia el centro de la Tierra cuando están cerca de la Tierra, pero caen hacia el Sol cuando están cerca del Sol. O sea, pero además la Tierra está cayendo constantemente alrededor del Sol, entonces explica eso, ¿no? Explica por qué no hace falta que haya un centro del universo. Es más, rompe la idea del centro del universo, sino que todo es atraído por todo. Nada más que el Sol, como es más masivo, se mueve menos. Entonces es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol o los planetas. La Tierra no es el centro del universo. En 1847 ven que hay unos planetas que no siguen su órbita calculada por Newton y dicen, esto se explicaría si hubiera un planeta en este lugar, y ven en ese lugar y encuentran un planeta, ¿sí? Que antes se pensaba que era una estrella y encuentran Urano. Es decir, empiezan a tener, fíjense qué fuerte esto, ¿no? Estamos hablando de que una cuenta hecha con lápiz y papel nos lleva a encontrar en el cielo un nuevo descubrimiento, ¿no? Que es Urano, a partir de las irregularidades en la órbita de Neptuno. Y también explica las mareas marinas, ¿no? Las mareas marinas, explica, a partir de la atracción de la Luna y del Sol hacia la masa de agua. Bueno, después dice, descripción físico-matemática de la trayectoria de los objetos conociendo sus interacciones. Es lo que estamos haciendo. Si nosotros estamos aplicando Newton, ¿sí? Y estamos viendo que hay ecuaciones y leyes que nos explican muy bien la trayectoria de objetos. Es muy fuerte, ¿no? Es realmente un descubrimiento que fue una revolución en su momento, ¿no? Y acá observamos, por ejemplo, cómo explicaba Newton a la marea, ¿no? Cuando el Sol y la Luna están alineados, la marea, el agua se ve atraída por la Luna y por el Sol, y esto sería la marea más alta, ¿no? Cuando hay luna nueva. Cuando hay luna creciente hay marea media, y hay 2 mareas por día. Cuando hay luna llena, bueno, las distintas mareas. La marea tiene un ciclo diario y tiene un ciclo también mensual. El ciclo diario es por el Sol y el ciclo mensual es por la Luna. Bueno, hasta aquí hemos cerrado con esta idea de las cosmovisiones. Se hizo larga la clase, pero me parece que está bueno contar un poco de esto, y bueno, cualquier cosa pueden preguntar. Pero bueno, nos vemos en la próxima clase.